Vamos a leer Isaías capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor en Isaías 2, 11 y 12. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Amén. Pueden acomodarse. El Señor me ha dado algo en esta oportunidad. Espero que nadie se ofenda y que todos los que me escuchan puedan entender. Voy a hablar, este mensaje es el número 1708, y voy a hablar sobre el espíritu de grandeza. ¿Será pecado ser grande? ¿Y qué será ser grande? Hay uno que es grande y hay otro que se cree grande. Son dos cosas muy diferentes. En la historia nosotros conseguimos historia de gente que se creyó grande y que lo llamaron grande. Y eso no es de ahora. Estamos hablando de 3.000, 3.500 años antes de Cristo, los faraones. La dinastía, la temporada faraónica que duró más de 2.000 años. El gran faraón era un semidios. En Egipto era grande. Luego, unos 300, 400 años antes de Cristo, tenemos Alejandro Magno, el hijo de Filipo, de Macedonia. Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Pero también tenemos el francés Carlos Magno, un poco más adelante ya en nuestra época cristiana. Y en los tiempos de los siglos 1700, de los siglos XVII o XVIII, encontramos en Rusia la época de Federico el Grande, Pedro el Grande y Catalina la Grande. O sea, eran grandes, porque la gente los tenía como grandes, y por algo, o sea, a cualquiera no lo llamaban grande. Esa grandeza se la habían ganado ellos, la mayoría de las veces en el campo de batalla. Esto se parece, hay muchos nombres para este tipo de distinción. Por ejemplo, realeza, nobleza, alteza o alteza, excelencia, dignatario. Todos esos son nombres de gente grande, que lo distinguen con ese tipo de nombre, con esa nominación. Hay algunas definiciones que quiero compartir sobre la grandeza. Nosotros pensamos que grandeza es un concepto de superioridad sobre una persona u objeto en determinado espacio. Un concepto de superioridad sobre alguien. Usted puede ser una persona o puede ser una cosa, un animal, un equipo, un concepto o una persona. Eso es grande. Pero esto tiene aplicación en determinado espacio, ya sea un espacio físico o un espacio de tiempo. Hay quienes son grandes en un sitio, pero en otro sitio son nada. Hay alguien que es grande en una época, pero pasó su tiempo y pasó a ser nada. Ustedes han oído
proverbio que dice: a cada puerco gordo se le llega su día. Hay gente que son muy grandes, pero terminan abajo, chiquitico, como un ratón. Pero en su momento fueron grandes. Por eso grande puede ser un concepto de superioridad. La grandeza es el síntoma, diríamos también, el síntoma de una patología profunda, una patología, una enfermedad del alma, que le llamamos, o la Biblia le llama soberbia. O sea, la grandeza es un síntoma de algo más. Porque hay una cosa, repetimos, al que le llaman grande y el que se cree grande. Hay algunos que se creen grandes sin ser nada. Y hay otros que son grandes y se consideran pequeños. Pero la gente dice que son grandes. Un virtuoso de la música, por ejemplo. Un hombre humilde, pero que es un virtuoso del piano. Entonces el que lo ve tocando se queda. Dice: oye, pero ¿cómo es que lo hace? No se equivoca. Y la gente se queda con la boca abierta mirando su destreza. Pero él se queda tranquilo. Él baja de ahí tranquilito. La gente muriéndose, aplaudiendo. Y él tranquilito. Porque él es grande. Él no se cree grande. Hay otros que suben como el pavo a tocar. No, porque a mí hay que sacarse mi comida aparte. Y en ese piano yo no toco. Ese piano no es de mi clase. Cámbiame ese piano, porque si no es de la marca tal, yo no toco. Porque él se cree grande. Puede que sea grande, pero el verdadero grande a veces ni lo sabe. Bendito el Señor. Pero cuando usted se cree grande y en cualquier momento habla de su grandeza, eso revela una enfermedad que hay adentro, que en la Biblia se llama soberbia. Y en tercer lugar, además, grandeza es una percepción. O sea, la percepción de un sentimiento irracional, porque a veces la percepción de grandeza no es real y no hay razón para hacerlo. Hay gente que se cree grande y usted se pregunta ¿por qué? ¿Qué es lo que se cree él o se cree ella? ¿Por qué él se cree grande? ¿Qué es lo que él hace para ser grande? O sea, pero él se percibe como grande. Entonces, por eso decimos que es una percepción, un sentimiento irracional, pero que ese sentimiento impropio o irracional es capaz de cambiar la conducta. Porque entonces usted comienza a comportarse como lo que usted cree que es. Usted se cree grande, pues usted funciona como si fuera grande. Entonces es una percepción que puede modelar una conducta. Se cree superior. Y como se cree superior, se cree grande, su conducta es menospreciar a los demás. Porque todo el mundo es chiquito para él. Porque el grande es él. Entonces se torna arrogante, se torna altivo, molestoso, porque esa gente así, uno se siente incómodo con ellos. Y ellos con uno. Usted se siente incómodo como quiera. Lo contrario a ese tipo de grandeza es humildad. Ser humilde. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese espíritu de grandeza? Yo tengo aquí 4 manifestaciones o 4 áreas donde se manifiesta este tipo de grandeza o este espíritu de grandeza. Lo vemos mucho. Se manifiesta en toda la sociedad, en las calles y en las relaciones interpersonales. Hay gente que necesita, le voy a poner un ejemplo. Hay gente que necesita un corte de pelo. Hay un gran maestro de la peluquería, cuya barbería está
en un sector un poco apartado de la ciudad. Hay otra barbería o peluquería que está en el centro de la clase, de la llamada clase alta, que no existe. Porque a veces la clase alta es la más baja. Así es. Escudriñolo para que usted vea. Pero esa peluquería está en un sector donde promete mucho. Entonces, ¿qué yo hago? Digo, no, yo a ese sitio yo no voy a recortarme, yo voy a aquel. Para que cuando me pregunte, ¿qué tú haces por ahí? En la peluquería. ¿Entiende? Entonces, me hago un pedante, me hago un odioso, me añado yo mismo. En las calles, cuando se junta con alguien, por eso es que hay incidentes en el tránsito, porque hay personas que no se les puede pasar cerca. Usted le pasó muy cerca. ¿Qué se te perdió? ¿Qué te pasó conmigo? Andan en su carrazo y no quiere que nadie le tope, porque ellos son grandes y los demás molestan, los demás son pequeños. Otro lugar donde se manifiesta el espíritu de grandeza y que hace mucho daño es en el hogar y en el matrimonio. El que se cree grande siempre tiene la razón y nunca se le puede contradecir. Ay de la esposa que le diga que no, o le diga que no haga eso, o le diga lo hiciste mal. O ay del esposo que le diga a la esposa que se cree grande, que es soberbia, le diga o le corrija algo, porque va a tener problemas, va a tener un pleito casado. Entonces divide la grandeza, el espíritu de grandeza, divide el hogar. Porque hay personas que creen que todo el mundo tiene que servirle a ellos. Y eso lo manifiestan principalmente en la casa. Eso no es, ahora quizá esto se ha reducido un poco, pero en tiempo atrás y en otros lugares, no aquí, ¿verdad? Aquí no. Había una cosa que le llamaban machismo. Que había unos hombres que no podían ni siquiera coger los cubiertos en la mesa y colocar los cubiertos en la mesa para comer él. La esposa tenía que ponerle el plato, los cubiertos, la comida, dividir, y no se la podía poner junta tampoco, porque si se la ponía junto había un pleito casado. Ojalá que nadie me esté escuchando que parezca a eso. Pero la persona que se cree grande, que es soberbio, es muy difícil de tratar, porque como quiera que usted lo trate, es mal. Usted no le da la medida, porque es que está tan alto que por más que usted se incline y se empine y se suba en una escalera, no lo alcanza. Entonces él va a estar incómodo como quiera. Otro lugar donde el espíritu de grandeza también ha hecho mucho daño es en la política de Estado. Generalmente el que asciende a un cargo político, usted lo ve que cuando está buscando el cargo, camina por los barrios, por los callejones, anda en un carro, anda en carro de concho, en carro público. Pero cuando logra el voto favorable de la mayoría y gana, no es que se quede igual que antes de ganar, porque eso no se puede. Pero se le mete un espíritu, una diferencia, y lo primero que hace es que se va del sitio. Se convierte en un déspota, cambia su estatus social, ya no puede hacer una cantidad de cosas que hacía y no conoce a una cantidad de personas que conocía. Deja de comer donde comía, en el restaurante que él comía, no, por ahí ni pasa ya. Y los amigos lo buscan y no lo encuentran. Yo conocí a uno que yo tenía el teléfono, el celular, y lo llamaba y hablábamos. Pero cuando ganó, yo esperé que se enfriara un poquito para llamar. Jamás, mientras estuvo arriba, nunca más pude localizarlo por su número de teléfono.
Después de eso que bajó, no sé si no lo he llamado. A ver si lo puede coger ahora. A lo mejor lo coge. Pero ese espíritu de grandeza que afecta a la sociedad, la política, el hogar en general, también afecta a la iglesia. También afecta a los ministerios. Cualquiera pensaría que eso no existe. Pero quiero que sepan que es una pandemia espiritual que está azotando la iglesia alrededor del mundo. Es un espíritu fácil de entrar al hombre o a la mujer a quien Dios usa. Pues existe la inclinación a creerse mejor o superior que los demás. Y esto se lo nota usted hasta hablando, hasta predicando en forma de regañar a la gente, de insultar al otro, de rebajar al otro, de acabar con el otro. Una autoridad que no se sabe de dónde viene porque no es de Dios. Entonces es un espíritu de grandeza que está diseminado sobre la faz de la tierra en todos los aspectos donde se mueve el hombre. Y en la iglesia que más daño hace. Porque cuando usted, el primer problema que choca es con Cristo. Porque lo más lejos que tenía Cristo era un espíritu de grandeza. Fíjese que cuando va a entrar a Jerusalén, la ciudad que se suponía capital de su reino, en vez de ir en un camello adornado, un camello de lujo, porque había camellos de lujo, porque los camellos en ese tiempo y en esos lugares eran como las grandes jipetas, la limusina de aquí, de ahora. En vez de entrar en un camello decorado, entró en un burro que le prestaron, porque ni de él era. Eso no era porque él no podía conseguir un camello. Eso era para darnos el mensaje a nosotros. Eso era para decirnos algo a todos los amigos y a los hermanos. Mientras más grande eres, más baja. Porque el que se humilla será ensalzado. Ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre esto? La Biblia lo llama principalmente soberbia. Por eso dice en Isaías 2, 11 y 12. La altivez del hombre será abatida. O sea, será confrontada. Dios no se la va a tragar. Si tú te crees que eres grande y que no cabe en la iglesia, porque hay gente que son tan grandes que no pueden ir a una iglesia a humillarse. Si tú crees que eres tan grande que no puedes ir a escuchar la palabra de Dios, a recibir la oración, a pedir perdón, a doblar tu rodilla delante de la presencia de Dios, Dios te va a confrontar. La altivez del hombre será abatida. Y dice, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Dios sí tiene cómo hacerlo. Dios sí tiene manera para hacer eso. Dios sí sabe bajarlo del trono al piso y estrellarlo. Chocarlo con su propio lodo, con su propio excremento. Dios puede hacerlo. Y Dios lo hizo con muchos. Y lo está haciendo todavía. Y esto no tiene que ver que sea sociedad o que sea iglesia. Dios lo enfrenta, lo confronta, porque dice: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. A veces andan por las calles que nadie puede pasar por donde ellos pasan. Limpian el sitio. Pero cuando lo golpea ciertas enfermedades, yo recuerdo, ahora me pasa por la mente una historia, creo que se refiere a los tiempos de la Revolución Francesa o algo así. Pero es que, si mal no recuerdo, Francia
que tenía colonias, había traído unos esclavos. Primero ellos invadieron ese sitio, humillaron y golpearon a esa gente porque los consideraban de menor categoría, de menor clase, gente que no valían la pena, comparado con esos grandes militares franceses y esa élite, esa socialité francesa. Entonces trajeron esos esclavos, maltrataron a esos esclavos, le dieron golpe, lo humillaron, hicieron lo que le dio la gana con ellos, violaron a las mujeres, etc. Pero ¿qué pasa? En una de esas guerras trajeron una cantidad de esos esclavos y algunos de esos esclavos habían estudiado y eran o médicos o paramédicos. La cuestión es que una de esas esclavas que fue humillada estaba trabajando en un hospital de Francia. Y uno de los generales que había atropellado a esa comarca había sido herido en otra aventura guerrera y había caído en ese mismo hospital. ¿Y saben en manos de quién cayó? De la muchachita que él atropelló cuando fueron por allá. Y cuando ella lo vio, ella abrió los ojos, dijo, oh, lo tengo en mis manos. O sea, si ella no hacía lo que debía hacer, él moría, porque era una emergencia. Pero ella lo ayudó a recuperarse. Y después que él está bien, ella les recuerda quién es ella. Aleluya. El general quería que la tierra se lo tragara. Esa es una lección que le puede llegar a cualquiera. Quien menos usted piensa, le va a salvar la vida en cualquier momento. Es la diferencia entre la vida y la muerte. A quien usted menos considera apto. Así es el caminar de la vida. Entonces, sigue diciendo, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. O sea, aquí no hay tutía con este asunto. Todo el altivo, todo el soberbio será confrontado por Dios, y solo Jehová será enaltecido en aquel día. Dice el Salmo 18, 27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Dios defiende a los humildes. Y Dios aborrece al soberbio, al altivo. El que se cree que nunca se va a enfermar. El que se cree que nunca va a caer del sóleo donde se encuentra. El que se cree que nunca va a tener un problema. Y que los problemas son para los demás mortales, porque él no es mortal. Dios lo va a confrontar. Tú salvarás al pueblo afligido, al que sufre, al pobre, al desvalido. Tú lo salvarás. Pero tú mismo, al altivo, al orgulloso, al soberbio, lo humillarás. Y Dios sí tiene forma de humillarnos. Recordemos el caso del general Naamán, que fue herido por lepra, la inmunda lepra. Y dice Malaquías 4:1, ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, aquel día los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama, dice Jehová? Mire, usted encuentra cientos de versículos. Dios aborrece la soberbia. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece la altivez. Y lo compara con todos los que hacen maldad. Y le hace una sentencia que es una amenaza. Aquel día los abrazará y no le dejará ni raíz ni rama. Firma Jehová de los ejércitos. A veces la gente piensa en estas cosas y le pasa por arriba como que conmigo no.
Pero cuánta demostración de orgullo hemos dado nosotros tal vez, quizá con un mendigo por las calles, con una persona que está enferma o que nos necesita, o que simplemente ha sido abandonado por su familia, y que nosotros pudiéndole servir lo espantamos de ahí, porque nuestra soberbia no nos permite extenderle la mano, porque nos creemos superiores a los demás. Y dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. O sea, cuando usted se presenta como que usted no necesita a nadie, cuando se le mete ese espíritu de grandeza, que usted cree que se merece todo y el otro no merece nada, dice que Dios los resiste, pero al humilde le da su gracia. Yo hago más con la gracia de Dios que con toda la gloria humana. Hay una señal muy poderosa en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y ahí nos podemos ir a lo que decía ahorita, que ese espíritu de grandeza también se mete en las iglesias. La mayoría de esos grandes hombres de Dios que han fracasado, antes de fracasar, llega la soberbia, llega la altivez. No hay cama para ellos dormir, no hay carro para ir a buscarlo porque todos son chusma. No hay dónde ponerlo. No hay qué hotel ubicar para él porque lo que hay son 5 estrellas y él necesita uno de 7. Todo eso está pasando en este tiempo de crecimiento. Y no está pasando lejos, aquí pasa, en República Dominicana pasa. Porque hay gente que son tan grandes que no caben en esta tierra. Y por eso te ve que anda con guardaespaldas y con limpiasaco también. Porque hay que estar limpiando el saco permanentemente para que se sientan bien. Antes del quebrantamiento, antes de la caída, antes de la enfermedad, antes del derrumbe, llega la altivez de espíritu. Entonces, esa es una señal. Cuando usted ve a una gente medio orondo, medio delicado, que se cree más grande que los demás, que no piensa que las demás gente tienen que vivir y que todo debe ser para él y que todos tienen que escucharlo a él y que todos tienen que rendirle pleitesía, culto, honor y honra a él, ore por esa persona aunque esté predicando. Ore por esa persona porque esa es la primera señal para su destrucción. Antes del quebrantamiento, antes de la derrota, es la soberbia. ¿Por qué? Porque eso es contra natura en el sentido espiritual, contra la forma básica de Cristo. El orgullo y la soberbia no cuadran, no combinan, ni con Dios ni con su palabra. Y como ya le hemos mencionado, tiene problemas en la sociedad, tiene problemas en la iglesia, tiene problemas en el Estado, tiene problemas en el hogar, tiene problemas en todas partes. Porque es que es una persona intocable, es una persona que usted no sabe cómo lo va a tratar y que se sienta bien. Entonces tú dices, mira, para no ofenderlo yo no lo voy a tratar. Vamos a dejarlo tranquilo, porque como no hay manera de tratarlo, vamos a dejarlo tranquilo. Aquí hay una combinación que hace el Señor. Bueno, aquí dice Santiago. Santiago nos dice que Dios resiste a los soberbios, los enfrenta y los resiste. Entonces aquí en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 28, hay una enseñanza muy poderosa acerca del espíritu de grandeza. Estamos hablando del rey de Tiro. Dios hace una comparación, una aplicación de doble referencia.
La mayoría de los estudiosos de la Biblia entienden que se refiere a Satanás, pero toma como figura al rey de Tiro. Y dice así los versículos resumidos: 1, 2, capítulo 1, versículo 2, 5 y 8. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, siendo tu hombre, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Con la grandeza de tu sabiduría has acumulado riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. He aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor, y al sepulcro te harán descender. El Señor está tomando al rey de Tiro, que era un orgulloso consuetudinario, para ponerlo como figura representativa, no solo de Satanás, sino de todos los que sean soberbios. El Señor los está estudiando. Dile, le dice Dios al profeta Ezequiel, dile al príncipe de Tiro, al rey de Tiro, lo que dice Jehová: se enalteció tu corazón. Amigos y hermanos, insisto en esto, y yo no sé si Dios está haciendo algún cambio en la vida de alguien. Dios no soporta que nosotros nos enaltezcamos, nos llenemos de soberbia, nos creamos lo que no somos por encima de los demás. Dios no resiste esa situación y actúa en consecuencia. Dice él que el rey de Tiro, prototipo de Satanás, que hizo eso mismo, yo soy un Dios, y le dice el Señor, siendo tu hombre, se ha enaltecido tu corazón y te has creído lo que no eres. Hay gente que tiene ese problema. Yo recuerdo el caso de un joven, lamentablemente, me contaron esto, no lo conocí, pero lo escuché. Un joven que su familia se sacrificó para ponerlo a estudiar, lo estudió, se gradúa aquí, consigue la forma de irse a los Estados Unidos, a Inglaterra a estudiar. Hace maestría, hace doctorado, hace de todo. Cuando viene a la República Dominicana, lo primero es que ya él había alquilado una suite en un hotel. Él no fue a su casa. Y cuando la familia trata de verlo, dice que él le avisa. A la mamá él le dice que él le avisa cuando la va a recibir. ¿Qué le pasó? Se enalteció su corazón, se creció, se creyó grande, tan grande que ya no cabe en la casa donde nació y se crió. Ya no conoce a los perros ni los gatos. Ya no conoce la marifinga, ya no conoce el mangú, no, ya él conoce otros platos exóticos. ¿Qué hace la familia de un tipo soberbio así? Poco a poco se va alejando. Ahora, cuando ese hombre llega una enfermedad, llega una crisis, llega, ¿a dónde va a buscar auxilio? A su familia. Por eso decimos que es una percepción irracional. Usted no puede creerse más grande que yo, ni yo puedo creerme más grande que usted, porque no es verdad. Ahora hay quienes se lo creen y viven como que eso es verdad. Y por eso los demás, que somos mortales, simples y sencillos, no podemos tratar con esa persona que anda encumbrado en las nubes. Pero dice Dios que Él lo enfrentará. Y Él va,
y a la soberbia Él la va a abatir, la va a confrontar y la va a vencer. Entonces, aquí le manda un mensajito, un mandado. Le manda Dios al rey de Tiro: oye bien lo que te estoy diciendo. Tu corazón se ha enaltecido, te ha hecho grande, ha acumulado riqueza, y a causa de tu riqueza tú te crees y se te ha subido el corazón, se te ha enaltecido. Dice: mira, lo primero que te voy a decir, voy a traer extranjeros. Usted sabe que la tribu antes vivían matándose, y ahora también por esa zona. Voy a traer extranjeros malos y te van a golpear. Te voy a traer a los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor, y al sepulcro te harán descender. Eso le manda decir el Señor a todo el que se cree intocable, a todo aquel que se cree que no necesita a Dios, a todo aquel que cree que puede valerse solo. No, yo soy un hombre responsable, yo no necesito ayuda, yo resuelvo mis problemas, yo tengo recursos para resolver, yo no tengo que estar orando. No necesita a Dios, cree él. Y el Señor le está tomando en cuenta. Hay una consecuencia para esa soberbia. Tiene su consecuencia. Porque hay gente que se pasan de gloria. Este rey, que es símbolo de Satanás, es figura de Satanás, dice versículos 14 y 15: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Aquí hace referencia al ángel Lucifer. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Está hablando con alguien que no tenía mancha, grande y protector, puesto en un lugar de privilegio, en el santo monte. Está hablando del ángel especial que era Lucifer. En medio de piedra de fuego te paseabas. Y dice: eras perfecto en todos tus caminos. Eso es una referencia directa al cuarto poder que había en el cielo, que era el ángel Lucifer o Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Cuándo se halló maldad? Cuando se quiso sublevar, según enseña la Biblia. Cuando quiso levantarse contra Dios, convertirse él en Dios y ser él la primera figura. Entonces hasta ese día fue perfecto, hasta el día en que se halló en él maldad. ¿Qué hizo Dios con él? Entonces viene la destrucción. Es arrojado y es humillado. Dice el versículo 16 de Ezequiel 28. A causa de la multitud de tus contrataciones, entiéndase comercio o negocios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Esta es una debilidad humana que no es humana. El origen de esa debilidad es diabólico, porque esto fue lo que llevó al ángel bello llamado Lucifer, lo llevó a su derrota. A causa de la multitud de tus contrataciones, te llenaste de iniquidad, pecaste. ¿Por qué pecaste? Porque te creíste intocable y que contra ti no iba nada. Aquel que se cree que está por encima de todo el mundo comete cualquier error y cree que a él no se le puede llamar la atención. Por eso es que hay gente que se ofende cuando le dice que son pecadores, porque son tan grandes que no pecan. Dice el versículo 16: entonces a causa de la multitud de todo esto, yo te eché. Y eso nos cabe a nosotros. Yo puedo estar en la iglesia y ser un santo. Yo puedo tener experiencias con Dios indiscutibles. Pero el día que se halla en mi corazón maldad,
El día en que la soberbia llegue a mi alma, el día en que yo me crea autosuficiente, que no necesito nada ni a nadie, ¿qué hace Dios? Me suelta, me abandona. Yo te eché del monte de Dios. Quizá no sea de un monte físico. Yo te eché de mi gracia. Usted puede quedarse en la iglesia, pero el día que usted se cree autosuficiente y que no necesita pastor, ni necesita hermano, necesita oración, ni necesita nada, usted es un santo perfecto. El día que usted se creyó lo máximo, te echa de la gracia de Dios. El Señor te suelta. Entonces muchas veces ese tipo de personas se cansa de dar gritos después, cuando el diablo lo encuentra mal puesto y se lo lleva. Usted sabe que la soberbia embrutece. Dice el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. El orgullo embrutece, aunque es un resultado de la brutalidad. Porque cuando usted se cree lo que usted no es, y cuando usted cree que el otro tiene que hacer con usted lo que no piensa el otro que debe hacer, sino para satisfacer su ego, usted tiene problemas. Usted tiene problemas. Cuando usted no se pone en el lugar, la Biblia habla, dándole una lección de humildad a los fariseos. Cuando tú llegas a la iglesia o al templo o al lugar de reunión, no te sientes en los primeros asientos. Siéntate en el medio o detrás, y si tú mereces estar adelante, los organizadores de la fiesta te van a ir a buscar y te van a traer adelante, al frente. Pero si tú te sientas al frente y ese asiento está reservado para los verdaderos invitados, ¿qué van a hacer? Te van a pedir con mucha cortesía, varón, por favor, vamos a movernos a este sitio porque ahí tenemos a otra personalidad. ¿Y cómo le queda su cara? Aleluya, más larga que este templo. O sea que cuando uno se sube, de alguna manera Dios permite que lo bajen. Es duro, hermanos. Por eso es mejor ser humilde. Porque el humilde lo más que va a conseguir es que lo levanten. Por el orgulloso que anda encampanado, lo que le toque es que lo bajen. Y es muy bonito subir, pero es muy feo bajar. Es muy cómodo que lo levanten y lo pongan adelante, pero es muy feo, muy ridículo que usted lo quiten de un sitio y lo lleven como una bola de billar. No aquí, no que allí, ponte allí. ¿Por qué? Por agentado, por querer merecer lo que no le toca. Pero eso es sencillo en el área material y humana. Ahora, cuando usted traslada eso a lo espiritual, que usted cree que Dios tiene que hacer con usted lo que usted le dé la gana, y que Dios tiene que pasarle toda su poca vergüenza porque usted es usted. No, yo soy hijo de fulano o de fulana. Mi abuela era la reverenda. No, que mi papá hablaba con Dios. De ahí. Así que yo tengo que tener un lugar especial en la iglesia. A mí hay que tratarme diferente en la iglesia y en todas partes, porque yo soy un príncipe. Bueno, eso dices tú. Vamos a ver qué dice el Señor. Vamos a ver. Ustedes recuerdan el caso de los hechos del demonio aquel, de aquellos que creyeron que porque habían oído a Pablo y a Bernabé y a Pedro, ya ellos estaban untados de la bendición de Dios. Y andaban buscando dónde demostrar su pericia, su poder, su virtud, su distinción. Estaban buscando dónde demostrar quiénes eran ellos. Y encontraron un poseído por demonio. Y cuando lo ven, dicen, aquí va a ser que nosotros vamos a demostrar que el poder está en nosotros. Y van a molestarlo porque el endemoniado estaba tranquilo.
Hermano, no moleste al diablo si usted no está preparado. Si usted no está listo, no moleste a ese pájaro. El hombre está tranquilo. Y van ellos, mira, te reprendo, te voy a reprender. Ah, tú me vas a reprender. Y se engrifa el tipo. Me imagino que hasta los pelos se le pararon. Y vino ese diablo sobre él. Y se para con las uñas así. Y los pobres muchachos cuando lo ven se asustan. Dice, te reprendemos en el nombre de Cristo que predica Pablo. Y el loco dice, miren, sin vergüenza, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ustedes, ¿qué diablo lo puso? ¿Quiénes son ustedes? Y le entró a dos manos. Si no saben correr de verdad, no la pueden contar. Porque eso es un orgullo espiritual. Es una soberbia espiritual. Hay gente que creen que tienen más espíritu y más poder y más gracia de Dios que los demás. Y juegan con la verdad. Con la verdad no juegue. No juegue con la verdad. Asegúrese en Dios. Y haga lo correcto. No para exhibición. Sí, porque hay gente que quieren exhibir su poder. Para que ustedes vean que yo soy un siervo de Dios. Le voy a contar esto, estoy terminando. Pero mire, una vez, eso hace rato. Eso ocurrió en el año 1976. En el Conde esquina Sánchez, en Ciudad Nueva. Vinieron unos artistas de fama mundial que se convirtieron en ese tiempo. Se llamaba Maravilla 76 y yo era el promotor. Entonces yo andaba con ellos por el Conde. Había uno que le llamaban el Puma. Y estábamos por el Conde y él estaba muy fogoso en el Señor. Y había un tullío pidiendo, una persona inválida, con la piernita parece que le dio polio, está tirado en el suelo. Y cuando él lo ve, él se conmueve. Y le va a dar una moneda, pero se aguanta. Y lo mira. Y lo que quiere es repetir lo que hizo Pedro en la puerta del templo La Hermosa. Y le dice, mira, no te voy a dar dinero, te voy a sanar en el nombre de Jesús. Y comenzó a orar, y yo orando con él, pero después me costó buscar una orillita. Y ora, y ora, y ora, y no pasa nada. Al final fue sabio, porque entonces él dice, para dar más, tenemos que recibir más. Y eso nunca se me ha olvidado. Para dar más, tenemos que recibir más. Él entendió. Él recibió el mensaje, gracias a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces lo primero delante de Dios es que no es mi figura lo que va a hacer nada. No importa que yo sea famoso en la bolita del mundo. No importa que yo me haya graduado de lo que me haya graduado y que haya conquistado los mejores lugares de la sociedad. Si Dios no está en ti, si la gracia de Dios no está en ti, tú eres igual que cualquiera. No vas a hacer nada. Pero a veces hay una soberbia espiritual y yo me creo más santo que el otro y que a mí es que Dios me oye. Y hay gente que han reprendido a otro porque creen que son ellos los que tienen que orar. No, porque es a mí que Dios me oye. Y hay otros que quieren que Dios los salve en su casa. Porque ellos no son capaces de ir a la iglesia, porque ellos no quieren que lo vean. Junto con los evangélicos. No, si fuera un club de alta sociedad está bien. Pero a una iglesia de evangélicos, si Dios me quiere salvar, que venga a mi casa. Bueno, está yendo a tu casa a través de la televisión y de la radio ahora. Y del internet. A lo mejor está en la montaña de los Alpes, del Himalaya, y allá está llegando internet diciéndote, tú necesitas a Dios. Bájate de esa nube, porque si no te humillas al infierno irás a parar. Ese espíritu de grandeza, de autosuficiencia con que el diablo usa mucha gente, te llevará a la perdición eterna. Es tiempo de que analicemos nuestra relación con Dios y sepamos
que todos nosotros, todos los que nacimos de una mujer, necesitamos a Dios. Necesitamos la salvación. Y no la podemos lograr por nuestra propia cuenta. Usted tiene que hablar con Dios. Usted tiene que pedirle perdón a Dios. Usted tiene que humillarse a la presencia de Dios. El diablo fue destronado precisamente por su orgullo. Y muchos diablitos son destronados por su orgullo también. Dentro y fuera de la iglesia. Porque Dios no soporta la soberbia. Y termino con el versículo 3 de Romanos 12. Digo pues, la gracia que me es dada, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga nadie más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Yo no puedo creerme que soy más de lo que soy. ¿Qué soy yo? Un hijo de Dios. Eso es grandísimo. Eso es suficiente. ¿Usted quiere más de ahí? ¿Usted cree que hay algo mejor que eso? Que usted pueda decir, yo soy hijo o hija de Dios. Ahora, no crea que usted es superior a los otros hijos de Dios, porque ahí es que entra el diablo. Que nadie crea o tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y el que debe tener es que usted y yo somos ambos hijos de Dios. Pero hay una diferencia. Hay hijos obedientes e hijos desobedientes. Hijos malos, hijos buenos. Hijos de la calle, hijos de la casa. ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde quieres tú estar? ¿Cómo te calificas? ¿Como hijo obediente o como hijo suelto por la calle? Si andas suelto, si andas lejos de Dios, entonces hoy es tu día, hoy es tu oportunidad para que tú te alinees, te entregues a Cristo. Y todas las desobediencias y las cosas que le hiciste a Dios, le pida perdón. Y establezca o restablezca tu relación con Dios. Si lo haces esta noche y te vas mañana con Cristo, y mueres mañana, te vas con Cristo. Pero si no lo haces y mueres mañana, no te podemos decir para dónde va. La Biblia dice que no está buena, la noticia no es buena. Así que resuelve con tiempo. Un aplauso al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.